Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas de formación inicial de proyectos de asociaciones de intercambio escolar convocatoria 2020 K229. Mi nombre es Raquel Quesada Guerrero, soy ATD de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas y del SEPIE, y os quiero hablar hoy de un punto muy importante para vosotros, la comunicación entre la Agencia Nacional, el SEPIE, y vosotros como beneficiarios, como centros beneficiarios. Para ello he dividido mi ponencia en varios puntos. En primer lugar, vamos a entrar muy brevemente en la página web del SEPIE, en el sitio web del SEPIE, para que os familiaricéis con enlaces y con información que va a ser muy útil para la ejecución de vuestro proyecto. Después, a continuación, os explicaré qué es el portal electrónico SEPIE y para qué va a servir. Va a ser un punto muy importante. Además, os voy a explicar otro sistema electrónico de comunicación que va a ser la sede electrónica del SEPIE. A continuación, hablaremos de la comunicación por teléfono y correo electrónico, que va a ser la que utilicéis diariamente con nosotros. A partir de ahí, quiero explicaros cuáles son los cambios aceptables y los cambios que nunca van a poder ser aceptados en un proyecto. Es importante que esto lo tengamos claro porque en aquellas modificaciones que sí se consideran aceptables, en algunas ocasiones tendréis que solicitar una autorización al SEPIE y en otras ocasiones no. Esto es importante que lo tengáis claro. Por último, os hablaremos de cuál es el procedimiento para esas solicitudes de cambio cuando las tengáis que realizar. Para entrar en el sitio web del SEPIE, lo que tenéis que hacer simplemente es entrar en el enlace sepie.es. Una vez que entréis, vais a encontrar un apartado a la izquierda, como este, que os muestro en pantalla, de educación escolar. Tenéis que clicar ahí y a continuación os aparecerá una pantalla como la que os muestro a la derecha. En esa pantalla, en la parte derecha, vais a encontrar un apartado de solicitud y seguimiento K2 convocatoria 2020. Cuando entréis en el apartado de solicitud y seguimiento K2 Educación Escolar, os vais a encontrar una página como la que aparece a continuación. Es importante que os familiaricéis con este enlace y con la información que aparece, porque va a ser de enorme utilidad para vosotros, para la ejecución del proyecto. ¿Qué cuestiones podéis encontrar? Pues, por ejemplo, va a ser importante el convenio de subvención, que lo vais a tener colgado aquí, con un acceso a través de los emails asociados al proyecto a vuestro presupuesto aprobado, por ejemplo, anexo 2. Además, vais a tener el resto de anexos ligados a ese convenio, ahí colgados. También vais a tener información actualizada sobre la situación del coronavirus, vais a tener un apartado muy importante sobre documentación, como ya os señalaba mi compañera Sara. Esa documentación específica para llevar a cabo proyectos K229 os va a resultar muy útil. Por ejemplo, vais a encontrar la guía de Mobility Tool actualizada o una guía de ejecución de los gastos de costes excepcionales. Pasamos ahora a explicar el portal electrónico SEPIE. SEPIE es el principal sistema electrónico de comunicación e intercambio entre la Agencia Nacional y los centros beneficiarios y vosotros. A través de este portal, entre otras cuestiones, vais a poder consultar toda la información relativa a vuestro proyecto. La principal forma de acceder a este portal electrónico es a través de la página web. Si os fijáis en la pantalla que tenéis a la derecha, veréis que en la parte superior izquierda tenéis un enlace para acceder. Una vez que entréis en el portal electrónico SEPIE, os vais a encontrar con una pantalla como la que aparece a continuación. Aquí va a ser fundamental para realizar diversas gestiones estos dos enlaces que os aparecen, solicitudes e informes en azul y registro electrónico en naranja. Además, podéis ver que tenéis varias pestañas que os van a dar una información muy completa de vuestro proyecto. Vamos a hacer un repaso muy general de lo que contienen estas pestañas. En la primera de ellas, como podéis ver, PIC o ID, lo que va a aparecer son los datos de vuestra institución, es decir, el nombre, el CIF, la dirección postal, datos bancarios, etcétera. Y abajo aparecerán los datos del representante legal y de las personas de contacto, las que habéis dado en vuestro formulario de solicitud. En la segunda pestaña, socios, os van a aparecer los datos de todas las instituciones socias con las que vais a trabajar.
Es decir, de nuevo el pico ID, el nombre, el CIF, la dirección postal, etc. La pestaña de pagos y cobros es importante porque os va a ofrecer información sobre el importe del primer pago de prefinanciación que tengáis y además os va a ofrecer información sobre el porcentaje de ese primer pago y de la liquidación restante una vez que ejecutéis el proyecto y presentéis el informe final. Además, si veis aquí a la derecha el estado de pago, es importante porque una vez que tengáis los fondos transferidos aparecerá la palabra transferido. En la pestaña de calidad vais a encontrar la información sobre el resultado de la elegibilidad y o evaluación de la calidad de vuestro proyecto, es decir, la evaluación que han realizado los evaluadores externos a la hora de elegir vuestro proyecto, a la hora de que vuestro proyecto resulte seleccionado, con comentarios en cada uno de los criterios de evaluación. Es importante estos comentarios y la puntuación obtenida, es importante que lo leáis porque os va a servir para ir mejorando el proyecto a lo largo de la vida del mismo de cara, por ejemplo, al informe final que tendréis que presentar. La siguiente pestaña, Comunicaciones, va a ser uno de los apartados más importantes del portal SPIE. ¿Por qué? Porque ahí vais a tener que realizar las entradas registrales en determinadas circunstancias, que ya hablaremos más adelante, y además ahí recibiréis todas nuestras notificaciones por parte del SPIE. Por último, en la pestaña Documentos, que va a estar dividida en 3 apartados, documentos contractuales, documentos de comunicación y de entradas registrales nuevas, va a ser importante que entréis para descargaros vuestro convenio de subvención y vuestros anexos, que van a estar ahí guardados. Pasamos ahora a hablar de otro mecanismo de comunicación electrónica distinto al portal SPIE. Además del portal SPIE, como hemos dicho, podéis contar con la sede electrónica SPIE para realizar ciertas gestiones también relacionadas con vuestro proyecto. El acceso se realiza de la misma manera que al portal electrónico SPIE, es decir, a través de la página web, en el margen superior izquierda tenéis la entrada. Al entrar os encontraréis con una pantalla como la que aparece a continuación y, como veis, podéis realizar ciertas gestiones como recibir notificaciones, por un lado, y también podéis utilizar el registro genérico del SPIE, accediendo al botón que aparece aquí a través del botón registrar con los emails asociados al proyecto. En cualquier caso, aunque os quería mostrar que existe también esta vía de comunicación electrónica con el SPIE, es importante que tengáis claro que realmente el portal que tenéis que utilizar para comunicaros con nosotros, portal electrónico, es el portal SPIE. Y ahí es donde vais a realizar la mayor parte de las gestiones que requieren un mecanismo de comunicación electrónica. La comunicación por teléfono y por correo electrónico va a ser el instrumento que os pedimos que utilicéis para todas las dudas y preguntas que queréis plantear respecto al desarrollo del día a día del proyecto. Es decir, aquí es importante que os remarquemos que el portal SPIE no es un mecanismo de comunicación diaria para plantear dudas, cuestiones que os surjan durante el desarrollo de vuestro propio proyecto, ¿no? Sino que realmente es importante que para comunicaros con nosotros día a día utilicéis este correo electrónico que aparece en pantalla, asociaciones.escolar@spie.es, al igual que alguno de los 2 teléfonos que os aparecen a continuación. Respecto al envío de correos electrónicos, nos gustaría trasladaros la necesidad de que nos facilitéis el asunto respecto al cual solicitáis información o sobre el que queréis formular preguntas. Nos basta con 1 o 2 palabras que centren la cuestión concreta sobre la que tenéis dudas. Y sobre todo, eso sí, que pongáis en el asunto el código del proyecto. Esto es importantísimo. Muchas veces nos mandáis correos en el que nos habláis de manera genérica sobre algún proyecto Erasmus Plus que tenéis aprobado, pero no sabemos bien a qué personas dirigir el correo porque no sabemos de qué acción concreta estáis hablando. Por eso es importante que pongáis, como aparece en la pantalla, vuestro código completo y 1 o 2 palabras para resumir cuál es el tema sobre el que tenéis dudas.
Los aspectos más importantes para que la comunicación entre vuestro centro beneficiario y el SEPIE sea fluida y ágil están recogidos en estos puntos que veis en pantalla. Sobre todo, os aconsejamos que, por favor, antes de poneros en contacto con el SEPIE, a través del correo electrónico o del teléfono, comprobéis si la información que estáis buscando está en vuestro propio convenio de subvención y en los anexos 2 y 3, sobre todo. En el 90% de los casos en que nos escribís tenéis la respuesta que buscáis en esos documentos. Por otro lado, os pediríamos que evitéis enviarnos textos excesivamente largos que pueden hacer que nos demoremos en la respuesta, porque no podamos ser ágiles a la hora de contestaros. Y sobre todo, volver a recordar, por favor, introducir el código de vuestro proyecto en el asunto y no escribáis desde las direcciones de correo electrónico que no figuren en nuestra base de datos, es decir, en los correos electrónicos que no hayáis incorporado en el formulario de solicitud. Ahora voy a pasar a comentaros qué cambios van a ser considerados aceptables y cuáles no se van a poder contemplar a lo largo de la vida de vuestro proyecto. Para ello es imprescindible que manejemos y conozcamos los documentos de referencia básicos para la ejecución del proyecto. Entre estos documentos están la guía Erasmus Plus, que podéis encontrar en la página web en su versión última, tanto en castellano como en inglés, vuestro formulario de solicitud, obviamente, porque ahí está contenido toda vuestra propuesta de realización y el convenio de subvención con sus distintos anexos. Tanto la guía del programa como el anexo 1 de condiciones particulares, el anexo 3 de medidas financieras y contractuales y el anexo 4 de tarifas aplicables para contribuciones por unidad son documentos que no van a admitir cambios. Sin embargo, el formulario de solicitud que habéis presentado, las condiciones particulares que firmáis y el anexo 2 con el presupuesto aprobado sí van a admitir ciertos cambios en determinadas condiciones. Respecto a las condiciones particulares, por ejemplo, ya en la propia cláusula 133 vais a encontrar información sobre la posibilidad de transferir fondos entre distintas categorías presupuestarias siempre que se respeten ciertas normas, como por ejemplo el no incremento en la partida de gestión y ejecución, tal y como os ha explicado mi compañera Sonia. Además, en la cláusula 122 de las mismas condiciones particulares se establece en un principio cuál es el periodo de ejecución y la fecha de inicio y fin del proyecto. Tanto el periodo de ejecución como estas fechas pueden ser susceptibles de cambio también. Y, por último, este año tenéis una cláusula adicional, la cláusula 1.15, tal y como os ha explicado Beatriz y Sonia, que van a establecer normas adicionales en relación a la organización de actividades virtuales debidas a la COVID-19. En el anexo 2, que refleja el presupuesto aprobado, es muy importante que se lo sepáis, distinto, como ha dicho Sonia, del presupuesto solicitado. Aquí también vais a poder realizar determinados cambios. Por ejemplo, vais a poder realizar cambios entre transferencias entre partidas, entre diferentes categorías presupuestarias, cambios en el número de actividades realizadas o cambios en el número de participantes. ¿Qué cambios nunca van a ser aceptables en vuestro proyecto? Pues, por ejemplo, los cambios contrarios a las normas del programa Erasmus Plus o cambios que contravengan lo establecido en el convenio de subvención que habéis firmado. Tampoco son aceptables los cambios que desvirtúen, obviamente, la naturaleza del proyecto. No será admisible tampoco el incremento en el importe total de la subvención. Esto ya os lo ha subrayado Sonia. Aunque se puedan realizar transferencias entre distintas categorías presupuestarias, el importe total de la subvención es el que habéis tenido aprobado. Tampoco va a ser factible que realicéis transferencias presupuestarias entre socios. Es decir, una vez que tenéis vuestro anexo 2 aprobado, con vuestra subvención aprobada, cada socio tiene ese presupuesto para poder ejecutar el proyecto y no puede haber transferencias entre socios, transferencias presupuestarias. Tampoco es admisible que un coordinador a mitad de proyecto, por ejemplo, quiera cambiar de función y hacer la función de socio, que un socio quiera pasar a ser coordinador. Y nunca se va a admitir la inclusión de un nuevo socio, incluso aunque haya la caída de alguno en el proyecto.
¿Qué cambios en cambio sí van a ser aceptables? Pues como veis en pantalla, todos los cambios que respondan afirmativamente a las preguntas que os presento. Es decir, ¿se está respetando el convenio y las normas del programa? ¿La estructura del proyecto global es la misma? ¿Se mantienen los objetivos planteados con esos cambios que estoy solicitando? ¿Se respeta la naturaleza del proyecto? Si la respuesta es sí, sí podréis realizar esos cambios. Para aquellos cambios o modificaciones del proyecto que sí son admisibles, es importante que tengáis claro cuáles se van a poder realizar sin necesidad de solicitar autorización por parte del SEPIE y cuáles van a requerir autorización por parte de la Agencia Nacional. Para estos últimos tendréis que registrar dicha solicitud a través del portal SEPIE del que os he hablado anteriormente. ¿Cuáles van a ser esos cambios o modificaciones que van a tener luz verde? Es decir, que no van a requerir una autorización previa por parte del SEPIE. Pues, por ejemplo, todas las modificaciones que realicéis que tengan que ver con el calendario de las actividades planificadas, es decir, podéis cambiar fechas de realización de actividades, podéis cambiar el orden de las actividades, siempre y cuando, eso sí, se realice dentro del periodo de ejecución aprobado. También vais a poder modificar las actividades, por ejemplo, de aprendizaje y formación, es decir, podéis cambiar la duración de las mismas, podéis cambiar la banda de distancia, vais a poder incrementar el número de participantes en una actividad transnacional y vais a poder también incluso, si está justificado, cambiar una actividad por otra y redistribuir, esto es muy importante, redistribuir las movilidades tras la caída de un socio. Las transferencias entre partidas, vuelvo a recordar, que se pueden realizar siempre que se respeten la cláusula 133 y la cláusula 115 de las condiciones particulares de las que os he hablado anteriormente. Y si no tengo que solicitar una autorización al SEPIE, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que comunicarlo en algún momento? Sí, pero lo vais a hacer a través de los informes. Informe intermedio, si es el caso, si tenéis que presentarlo, e informes finales. ¿Qué tipo de modificaciones o cambios en un proyecto, por el contrario, sí van a requerir una autorización por parte del SEPIE? Cualquiera de los cambios que os presento a continuación, es decir, un cambio en los datos del representante legal o de las personas de contacto que habéis dado inicialmente en vuestro formulario de solicitud, o cambios en algún dato del centro, como el nombre, el CIF, la dirección, cambios en la cuenta bancaria, etcétera. Muy importante, ante la renuncia de un proyecto es absolutamente necesario que solicitéis una autorización al SEPIE y también si en algún momento se plantea un cambio en la duración del proyecto. Aquí es importante que recordéis que este tipo de cambio solo se puede solicitar hasta un mes antes de la fecha de finalización del periodo de ejecución. ¿Qué tengo que hacer en estos casos? En estos casos tenéis que entrar en el portal SEPIE y realizar las gestiones que os voy a comentar a continuación. Una vez que entréis en el portal SEPIE os vais a encontrar una pantalla como la que aparece a continuación. Recordad que vamos a entrar para solicitar aquellos cambios que requieren una autorización por parte del SEPIE. Vamos a realizarlo a través de una serie de pasos muy sencillos. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en el link de solicitudes e informes. A partir de ahí veréis que os aparece una pequeña pantalla como la que veis a continuación de solicitudes e informes y tendréis que seleccionar con la pestañita de la derecha solicitud de cambio y darle a continuar. A continuación, como veis, tendréis que seleccionar el tipo de cambio que queréis realizar. Os van a salir diversas opciones y tenéis que clicar sobre el cambio que queréis realizar. Por ejemplo, cambio de datos de representante legal o cambio de dirección postal. A partir de aquí os saldrá esta pantalla en la que tendréis que seleccionar el proyecto afectado por el cambio solicitado. En el siguiente paso, la aplicación os va a indicar, como veis en la pantalla, qué documentación se requiere en cada caso, dependiendo del tipo de cambio que queréis realizar, y le tendréis que dar a siguiente. Por último, la aplicación os va a generar un PDF que será el que tendréis que firmar y registrar. Una vez generado el PDF, este estará disponible en la pestaña que os aparece en naranja, documentos pendientes de firma. Tenéis que tener en cuenta que va a aparecer ahí durante un tiempo máximo de 15 días naturales o hasta que esté registrada esa solicitud de cambio. ¿Qué hacemos con ese PDF? Ese PDF debe ser descargado, ser firmado, muy importante siempre
por parte del representante legal con firma electrónica de persona jurídica. Y a continuación iremos al enlace que aparece en naranja, registro electrónico, y clicaremos sobre él. Al entrar, indicaréis en el asunto el cambio que queréis realizar, adjuntaréis el documento PDF previamente generado y firmado con anterioridad y añadiréis la documentación específica necesaria para la solicitud. Una vez realizado el trámite de solicitud a través del portal SEPIE, puede ocurrir que el cambio no se acepte, es decir, vosotros presentáis la solicitud, el SEPIE valora dicha solicitud y una de dos, o deniegue porque no procede ese cambio o os haga un requerimiento de subsanación. Por ejemplo, puede requerir una subsanación cuando en el documento no habéis adjuntado apropiadamente la firma de persona jurídica. Puede ocurrir, por el contrario, que tras la valoración por parte del SEPIE de la solicitud registrada, el SEPIE acepte dicha solicitud por considerar que se ajusta a lo solicitado. En estos casos, salvo algún caso excepcional que dé como resultado la emisión de una enmienda al convenio, lo normal es que el SEPIE os emita una notificación aceptando ese cambio. ¿Dónde vais a poder verlo? En la pestaña de comunicación del portal SEPIE. Y nada más, solo os quiero dar las gracias por vuestra atención. Espero que esta ponencia os haya resultado de utilidad. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar y os mandamos mucho ánimo y mucho apoyo para la ejecución de vuestro proyecto.